Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en su sección de noticias Salpicón Mariafo. Hay conmoción en este país por la persecución que sufre este sacerdote. Muy triste noticia. Se trata de un sacerdote mexicano al cual también lo han venido persiguiendo porque no lo quieren en el país. ¿Y por qué no lo quieren en ese país? Porque él denuncia a aquellas personas que se dedican a hacer solo lo malo, que se dedican a engañar al prójimo, que se dedican a hurtar, a matar y a destruir. Ha sido amenazado de muerte. Dice este sacerdote: me siento como un capellán de guerra. En medio de esta situación que asemeja a una guerra, la Iglesia Católica intenta mediar por la paz y proteger a su pueblo. José Filiberto Velázquez Florencio, sacerdote de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, es director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, institución que documenta la violencia en la diócesis. En el 2022, este sacerdote comenzó a documentar las violaciones de derechos humanos en una comunidad llamada El Nuevo Caracol, cuando un párroco le llamó angustiado porque tenía 500 feligreses desplazados en su iglesia y necesitaba ayuda. Así inició sus visitas a esta región de la Sierra de Guerrero, llevando ayuda humanitaria, documentando casos de violencia e identificando a los perpetradores. México registra los niveles más altos de violencia de los últimos 6 años, en regiones particularmente afectadas por los conflictos entre grupos criminales como Guerrero y Michoacán. La intensidad y la frecuencia de la violencia se acercan a un escenario de guerra. Muy triste que esto le esté pasando a este querido sacerdote. De pronto, la historia de este sacerdote, una historia conmovedora, es una historia que no está tan corta, pero vale la pena quedarnos hasta el final para escucharla, porque es un sacerdote que hace una loable labor para Dios y para su prójimo. Como a muchos otros en México, también la Iglesia sufre a diario extorsiones telefónicas, amenazas, fraudes, cobro, derecho de piso, para poder abrir un templo o ataques a iglesias, explica el padre José Filiberto a la Fundación Pontificia que ayuda a la Iglesia. Como sacerdote sois testigo que el país enfrenta un conflicto armado con crimen organizado, destrucción de templos y uso de la tecnología para sembrar terror y pánico. Por ejemplo, en noviembre del 2022, 2 grupos del crimen organizado comenzaron a utilizar drones cargados con explosivos que dejaban caer sobre la comunidad de la Sierra de Guerrero. Cuenta el padre Fili, como todos le llaman. No hablo de Afganistán ni de la Franja de Gaza, estoy hablando de México. Esto ha provocado que la población huya para resguardarse de la violencia. Capillas, escuelas y plazas públicas han sufrido daños. La gente ha abandonado sus actividades económicas para salvar la vida. Hay mucha pobreza, sí, pero hay más miedo, cuenta él, Filiberto Velázquez. Hay precaución por la persecución velada y hostigamientos por todas partes. El historial de violencia y crimen en México es muy largo, pero uno de los momentos más complicados que recuerda el sacerdote tuvo lugar en enero y febrero del 2024, durante los enfrentamientos de 2 grupos criminales en la zona de Guerrero. La Iglesia jugó un papel importante como intermediaria para lograr una tregua entre los grupos. Hablando de este proceso, el padre Filiberto Velázquez explica la postura de la Iglesia, la cual se basa en no negar el pecado de los criminales, pero actuar como puente. Allí donde no existe diálogo para llegar a soluciones que al menos lleven a deponer las armas, los sacerdotes se convierten así en defensores de derechos humanos. Fueron meses muy difíciles, recuerda el padre Filiberto. Estuvimos semanas sin transporte público, se suspendieron las clases, los enfermos no podían ir al hospital. Entonces, la Iglesia dialogó con quienes estaban causando terror en el lugar
y eso permitió resolver la crisis. A pesar de la actuación positiva de la Iglesia, hubo una persecución velada en su contra por parte de los actores políticos. Sufrimos hostigamiento por parte de autoridades, estigmatizándonos y vinculándonos con el crimen organizado, utilizando expresiones como obispos criminales o sacerdotes narcos. Qué duro, ¿verdad? Que no les dejen hacer su labor, porque bien sabemos que así como hay muchos que no están haciendo las cosas bien, no hacen lo correcto, pues vemos que hay otros que sí quieren hacer el bien de todo corazón. Para el sacerdote, las difamaciones y persecución velada suponen un obstáculo para la misión de alcanzar la paz y de llevar el mensaje de Dios a estos lugares de conflicto, donde dice sentirse como un capellán de guerra. Pero esta situación le recuerda las palabras de Osano Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, martirizado por su labor profética en 1980. Muchos escandalizan y dicen que estamos exagerando, que no hay iglesia perseguida. Pero si es la nota histórica de la iglesia, siempre tiene que ser perseguida. Una doctrina que va contra las inmoralidades, que predica contra los abusos, que predica el bien y ataca el mal, es una doctrina puesta por Cristo para santificar los corazones, para renovar las sociedades. Cuando en esa sociedad o en ese corazón hay pecado, hay egoísmo, hay envidias, hay avaricias. El pecado salta como la culebra cuando trata de apelmazarla y persigue al que trata de perseguir al mal. El pecado, por eso, cuando la iglesia es perseguida, es señal de que está cumpliendo su misión. Amenazado de muerte. En su empeño por buscar la paz, el padre Fili ha sobrevivido a 2 ataques armados y actualmente está amenazado de muerte. A pesar de todo, asegura que no es aficionado al martirio, sino aficionado al Evangelio. En el 2021 fue secuestrado por 50 hombres armados mientras iba a celebrar la Santa Misa a una comunidad de la Sierra de Guerrero y estuvo a punto de ser ejecutado. Permaneció horas de rodillas, esperando que alguien viniera a salvarlo. Los habitantes empezaron a negociar para que no lo mataran. La intervención del sacerdote de esa comunidad fue crucial para que le perdonaran la vida. En otra ocasión, el 19 de octubre del 2023, el padre Fili conducía por una carretera de la sierra cuando 2 sujetos dispararon a su vehículo desde una motocicleta. Uno de los tiros impactó una llanta y otro pasó a su lado y dio en el asiento del copiloto. Este ataque fue un claro aviso para hacerme saber que querían que me callara, que no denunciara, que no predicara, que no ayudara, que no practicara más la caridad. Después del atentado, el obispo de su diócesis Chilpancingo, Chilapa, Monseñor José de Jesús González, ofreció asignarlo a otro lugar para garantizar su seguridad, ya que no parecía prudente permanecer en el estado de Guerrero. El obispo le contó el dolor que se supone pérdida de un sacerdote para el prelado y la comunidad, recordando cómo él había sufrido tiempos atrás cuando era obispo en la prelatura del Nayar y fueron asesinados 3 de sus sacerdotes. El obispo le suplicó: no quiero perder a uno más. Sin embargo, pocos días después, mientras el padre Fili consideraba un posible traslado, el terrible huracán Otis azotó esta región de México, dejando una ola de destrucción en sus comunidades. El sacerdote se volcó en los trabajos de emergencia, encargándose en las zonas afectadas por este desastre natural de la distribución de la ayuda humanitaria de Caritas, el organismo oficial de la Iglesia para coordinar la acción caritativa y de ayuda social. La necesidad le hizo quedarse y hoy en día sigue trabajando en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. No vivo con miedo, pero sí hay ocasiones que el temor me invade cuando el nivel de peligro empeora, dice él. He llorado muchas veces,
pero me reconforta saber que no estoy solo y que Dios consuela en los momentos de angustia. Es entender pues que la dedicación y el compromiso de este sacerdote católico con su comunidad son un ejemplo de entrega y de sacrificio. Es algo de admirar en él. Muy triste, de verdad que muy lamentable que una persona que solo quiere hacer el bien, que solo quiere predicar el evangelio, llevar el mensaje del reino a las personas, y que no solamente lleva el mensaje del reino, sino que también proporciona ayuda, que también da consejo, que en momentos hacen de psicólogos, que les toca hacer muchas veces de padres, con la comunidad desfavorecida, con la comunidad más desprotegida. Entonces, como podemos ver, no solamente el padre Chucho está siendo perseguido y está sufriendo amenazas de muerte, sino que este padre también está viviendo esta misma situación. Y qué bueno que así como hemos estado orando por el padre Chucho, pues también nos unamos en oración a favor de este sacerdote, para que sea el Señor guardándolo, para que sea el Señor cuidándolo, brindándole esa protección y que pueda seguir haciendo el bien como lo ha venido haciendo, sin temor a perder la vida. Su apoyo para el sacerdote Filiberto y sus oraciones además. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video.